Mi nombre es Federico Losco, soy médico oncólogo. Estamos acá en Radio Neuquén, que muy gentilmente nos presta este espacio para poder tener charlas interesantes con gente súper interesante. Estamos en Neuquén, en la Patagonia Argentina, y en el contexto del Congreso de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que se hace después de un congreso muy importante, que es el Congreso Americano de Oncología. Y tengo el gran placer de tener a dos profesionales increíbles, justamente locales. A Ricardo Ruggeri, él es director del COI, del Leven Salud, y es jefe de servicio y director de la residencia de física médica, él es físico médico, y está centrado en innovación, en nuevos desarrollos e inteligencia artificial, es un poco lo que vamos a hablar. Y Zenón Beguelín, también un gran amigo, él es médico oncólogo clínico, profesor en medicina, profesor de medicina de la USAL y especialista en oncología clínica y medicina interna también, trabajando acá en Neuquén, en Leven Salud. ¿Ah? Bueno, la idea es hablar un poco en el contexto de este evento que estamos teniendo, súper grande, súper importante en oncología acá, que reúne a muchos médicos de la Argentina, y hablar de las novedades que cambian la práctica de la medicina y la oncología, que vienen de uno de los congresos más importantes del mundo, que es ASCO. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te impactó de lo que se ha presentado ahora y cómo eso se aplica en la realidad argentina? Bueno, Fede, un gusto tenerte en casa. La verdad que muchas gracias por venir. Y bueno, hoy nos toca estar de anfitriones de este congreso que se hace a nivel nacional todos los años y en donde repasamos todos los oncólogos todas las cosas que vimos en ASCO. Pero la realidad es que ASCO es inabarcable, ¿no? Uno tiene que previamente hacerse como una ruta, un camino de lo que va a ir a ver, y siempre te quedas con la sensación de que viste muy poquito. Y cada vez más, cada vez hay más información en forma más continua. Ya la información no es que apareció en el Congreso la novedad del año, o en los dos congresos que hubo, y ya está. Ahora todo el tiempo va saliendo información. La información parece que va como en un continuo. Te van presentando una información y ya te van avisando de lo que va a salir después, que están, digamos, todos ansiosos esperando un resultado. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación en la cual estamos con muchísima información. Antes era ir a buscar la información que no teníamos, y ahora nos encontramos en la situación de que la información te viene por todos lados. Pero también nos pasa que es tanta la información que terminás empezando a ser, bueno, antes era, bueno, especialista en medicina interna, especialista en oncología, especialista en una rama de la oncología, y ahora ya parece que no alcanza con ser especialista en una rama de la oncología, porque cualquier rama de la oncología vas a un congreso de estos y es agobiante la cantidad de información nueva que te encontrás. Por supuesto que es, digamos, es maravilloso ver cómo van avanzando las cosas y las nuevas medicamentos y los nuevos conocimientos de diagnóstico que nos encontramos. Digamos, son fantásticos, ¿no? Pero, ¿cómo lo bajás a un paciente? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, vos tenés, como dicen siempre, ¿qué vas a hacer el lunes? ¿No? Llegás el lunes después de haber venido de un congreso en donde tuviste un montón de información y te encontraste con Doña Rosa enfrente tuyo, y tenés que bajar esa información a la realidad de una paciente que tenés acá, con reglas que son distintas del país de Estados Unidos donde se hicieron esos estudios. Muchas veces estos estudios son multicéntricos, es decir, no se hacen en un solo país. Entonces, a veces nosotros hemos participado de alguno de esos estudios, hemos participado en la generación de esa información, pero cuando la tenés que bajar a tu paciente, te encontrás con algunas barreras. Justamente, bueno, de hecho, las reuniones de la asociación, lo que estamos viviendo es para adaptar a estas realidades, y todo esto se tiene que hacer de forma consciente y segura. Y paso a Ricardo, un poco porque leyendo todo tu CV y tu recorrido, un poco tu carrera y también como físico, ¿no? Porque es un sesgo que... Sí, muy especial. En realidad, como físico, la seguridad es una de las prioridades. Totalmente. ¿No? Como físico médico. Entonces, y eso lo trasladás, toda esa formación que tenés como físico, la trasladás con la seguridad y la calidad Exacto. que
todos procedimientos tienen que tener en salud, que la salud humana es algo que se requiere mucha seguridad, ¿no? Totalmente. Entonces, contanos un poco tu carrera y cómo has centrado en esto. Y estamos hablando de innovación y tecnología y cómo todas estas innovaciones que trae Zenón, que son abrumadoras, cantidad de datos y demás, y hablamos también de inteligencia artificial y demás, cómo se aplican para que al fin del camino redunde en un beneficio en calidad y en lograr lo que queremos. Bueno, muy buena la pregunta. Bueno, lo mismo, repito que Zenón, muchas gracias por venir y gracias por la invitación. La verdad que súper contento por esto. Muy bueno, me tiraste un montón de temas todos en conjunto, pero igual manera me ¿Puedes elegir alguno o dos? Puedo elegir uno o dos. No, pero está perfecto el tema este que comentaba. Primero en lo de ASCO, lo que me gustó mucho en los últimos lemas, no pude viajar, pero realmente me gustó mucho, que estaban centrados en dos partes que me interesó. El tema de la inteligencia artificial y la equidad y la accesibilidad, ¿no? Una de las cosas que tenemos que aprovechar es la realidad, como comentaba Zenón de Doña Rosa, es la inteligencia artificial ahora nos va a poder tropicalizar nuestra problemática, Bien. que eso es muy importante, porque es decir, Estados Unidos, Europa tienen sus realidades, pero no es nuestra realidad. Y muchas veces tenemos mucho manejo de información, muchos parámetros, ¿no? Que no es difícil manejarlo. Imagínate si es difícil manejarlo para un profesional médico, imagínate para el paciente, ¿no? Y entonces ahí se empieza a abrir una nueva brecha. Es decir, acá tenemos dos cosas que vos mencionaste que es muy importante. Uno, el proceso oncológico. Hoy cada vez hay más ramas, más especialidades, más cosas, más diferentes, más caminos que se lo hace muy difícil. Imagínate al lado del paciente lo que es tratar de entender todo ese proceso oncológico que cada vez es mucho más largo. Entonces a partir de ahí, una problemática, unos dolores que yo veo como director en el COI, fue decir, yo no puedo perder calidad en ese sentido. La calidad no depende solamente de que yo haga bien un tratamiento, sino del tiempo con que lo doy, y muchas veces el tiempo sale de la barrera en la institución. Está del lado del paciente también, con la obra social, ¿viste? Para poder autorizarlo, si tomó o no la medicación, si se olvidó de control, no tiene los cuidadores. Psicológicamente, también la parte psicológica, la parte lingüística, no es lo mismo. La realidad, somos muy fragmentados y muy heterogéneos, y ahí, bajo todo eso, se plantearon todos estos dolores juntos, como vos me los planteabas. Nosotros empezamos a desarrollar una nueva herramienta, se llama Alba, que es un asistente en línea en bienestar y acompañamiento, y cambiamos el paradigma de que nos centramos en el paciente, ¿no? Y no como nos centramos en la institución, que a veces buscamos cómo puedo solucionar yo mis problemas y no pensando en cómo puedo solucionar los problemas del paciente y que me beneficie, ¿no? Esto lo estoy desarrollando junto con una empresa que se llama Marvic, el VP, que es Guillermo Varela, que es la empresa muy importante, es la número 3 de NVIDIA en Estados Unidos. Y lo que estamos desarrollando es un acompañante terapéutico, un coordinador oncológico, pero que me permita acceder a la información todo el tiempo, ¿no? De una inteligencia artificial que lo acompaña al paciente y le recuerda, acordate de enviarme al laboratorio que tenés la sesión de quimio pasado mañana, no te olvides de esto. Y todo el tiempo lo va interaccionando. Del otro lado estamos todo el recurso humano, coordinadores oncológicos, oncólogos, todos, ¿no? Llevando ese control y esa seguridad que vos mencionabas. Yo creo que ese es el tema de la barrera y la accesibilidad que ahora se está tratando de pensar, porque mucha culpa nuestra, también digo por físico y todo, que le pedíamos a todos los médicos, dice, parametrizame todo, poneme todos estos datos, no te olvides de esto, todo ordenadito estos recuadros, y en la parte médica se deshumanizaba, dejaba ver el paciente, empezaba a completar todos los datos, que no le falte nada, y la interacción médico-paciente se fallaba, se deshumanizaba. Yo creo que ahora la inteligencia artificial va a ayudar a volver a ese contacto para fomentar la inteligencia emocional, que es lo que realmente es irreemplazable en la parte humana. Entonces, venimos para una nueva era. Esto se llama Industria 4.0, tiene ese nombre, la inteligencia artificial es en eso. En la parte educativa avanzó mucho más, se llaman Educación 5.0, que es como estas herramientas, como la inteligencia artificial, fomenta la inteligencia emocional y fomenta la parte educativa. Entonces, lo que me habías dicho de cómo yo como físico médico puedo asegurarme estos controles, esta calidad, primero es seguir un proceso clínico oncológico en donde vea que nada desde el punto de la parte de la institución me falle, que me llegue bien, verificar los datos utilizando distintas herramientas, pero también desde el lado del paciente, que el paciente se sienta contenido, seguro, todo eso.
Antes nos enfocábamos mucho en los controles de calidad del tratamiento en sí. Que la máquina esté calibrada para el acelerador lineal, que la dosis en la medicina nuclear sea exacto, que la calidad de imagen sea precisa, ¿no? En diagnóstico también, ¿no? Ver la calidad de la mamografía, todo más en la técnica. Ahora nos basamos más en el proceso end-to-end, de fin a fin verificar todo eso, no solo del lado de la institución, sino también del lado de las personas. Suena como una paradoja, ¿no? O sea, usar modelos de inteligencia artificial para hacernos más humanos. ¿Voy a por ahí? Totalmente, va, o sea, por ahí. Para sacarnos un poco Lo que entiendo es sacarnos todo lo que nos ocupa tiempo y dejarnos mirar más a la cara de los pacientes. ¿Sí? Exactamente. Y que puedas tener esa interacción. Es decir, muchas veces cuando vos empezás a hablar con el paciente, recién lo hablábamos con Zenón, él me lo estaba comentando, si yo empiezo a tener esta afinidad paciente-médico, empiezo a descubrir cosas que no me lo hubieses dicho si yo no te miraba a la cara y estaba escribiendo directamente en mi historia clínica digital. Cuando tenés esa empatía, ganás una cosa que es irreemplazable. Eso la inteligencia artificial no lo puede reemplazar. Entonces hay que usar las herramientas para que vuelvan a tener esa fortaleza. Hablábamos de la sobrecarga de información de un congreso tan importante año a año. Hablábamos de humanizarnos más con las herramientas, ¿no? Y esto es un gran desafío, sobre todo quizás para aquellos que recién se están formando en medicina. O sea, los que nos van a cuidar en un futuro, los que nos cuidan ahora. Con tu experiencia en educación médica, venís de etapas formativas, profesor universitario, muchas veces escucho que los jóvenes ahora solamente usan ChatGPT, hablamos de skilling, es decir, perder habilidades a partir de estas herramientas. ¿Cuáles son los desafíos y qué te gustaría que pase en la educación médica acá en adelante? Yo creo que la inteligencia artificial potencia lo que vos tenés. O sea, si vos tenés cosas buenas, vas a hacer cosas mejores. Ahora, si vos no haces bien las cosas, las vas a hacer peor también. Entonces, es como una herramienta más, con la diferencia que puede ser autónoma, ¿no? Entonces, si vos le delegás absolutamente todo, empieza a cometer errores, y si vos no tenés una sensibilidad para darte cuenta de esos errores, podés terminar enrollándote en el mismo error y cometer vos un error. Te puede llevar a cometer un error. Es muy difícil transmitir eso, ¿no? En la facultad, yo estoy en la cátedra de fisiopatología y nos pasó hace un par de años o un año, ya las cosas pasan tan rápido que no sé cuánto hace que nos pasó, que pusimos, tenemos una plataforma que se llama PEDCO y pusimos el examen Choice como poníamos siempre, que aparte son versiones ligeramente cambiadas de un mismo examen, y sacaron todos 10. Había 2 o 3 que no, pero la mayoría habían sacado todos 10. Se copiaron. No se copiaron, estaban usando inteligencia artificial. Entonces todos empezamos a ver cómo hacer para que no usen inteligencia artificial, y finalmente nos dimos cuenta que en realidad tienen que usar la inteligencia artificial, pero tienen que usarla de una manera que esté curada, que estén protegiendo lo que quieren hacer, ¿no? O sea, que el producto final al que ellos quieran llegar tienen que tener un conocimiento que vaya por fuera, tienen que tener un mecanismo de control, un mecanismo de seguridad para poder llegar correctamente. Porque vos le haces el examen más complejo de medicina a la inteligencia artificial y te lo resuelve perfecto. Porque es lo que está todo parametrizado la pregunta, con datos, digamos, precisos, y te busca una respuesta que ya está como preacordada de cierta forma. Pero en la vida real eso muchas veces no pasa. Entonces, según cómo, y ahí retomando lo que decía Ricardo recién, según cómo vos interactúes con el paciente, mucha de esa información clínica, o según cómo toda esa información clínica vos la ponderes y la cargues y se la des de comer a la inteligencia artificial te va a devolver algo. Entonces, todo esto que sacamos de asco, está todo en internet, está todo, está accesible absolutamente todo. Pero está en nuestras habilidades cómo hacer para que toda esa información poder extraer lo que a nosotros nos sirva, o lo que nosotros juzgamos que nos sirve. Entonces, el gran desafío en la educación médica hoy es ver de qué manera podemos lograr que la gente que está en formación incorpore estas herramientas. Quizás las pueden incorporar de una forma mucho más lúcida de la que lo podemos hacer nosotros, porque ya son medio nativos digitales, ¿no?
pero que pueden incorporarla para llegar a la solución que yo quiero en base a la experiencia que yo tengo. La experiencia no se puede transmitir, pero digamos, uno debe hacer todas estas cosas en la forma del más natural posible. Es decir, también lo hablábamos hace un ratito con Ricardo. Lo más rico es esto del lenguaje natural. Esto es lo que sale en un podcast, ¿no? Que vos hablás y no estamos hablando de una forma estructurada, de una forma técnica, nada, sino de la forma que podemos hablar naturalmente. Y ahí es donde la información fluye y en donde somos mejores todavía que las máquinas, ¿no? O que los sistemas de inteligencia artificial. Escuchaba recién esto de tropicalizar la información, y muchas veces cuando uno habla de innovación, de nuevas cosas, piensa en los grandes centros urbanos, en los grandes centros urbanos del norte, y a veces me pregunto si nosotros estamos condenados como el gran sur del mundo a ser solamente espectadores de lo que pasa, o también podemos hacer artífices. Estamos en la Patagonia Argentina, Sí. un lugar precioso, en una ciudad súper pujante y que lo va a crecer mucho en los últimos años por cuestiones de recursos, pero ¿se puede hacer innovación de alta calidad desde lugares como el que estás? Sí, mira, no, totalmente de acuerdo de que se puede hacer, presenta desafío, pero también esto es soluciones tropicalizadas, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto es para braquiterapia para cáncer de cuello de útero, ¿no? Todo lo que nos sugieren hacer en radioterapia, todo eso es el Embrace 2, que es hacer primero con BIMAT, ¿no? Luego con resonancia y luego braquiterapia. Cuando fui la primera vez a España a hacerlo, hacían una por mes y le llevaba todo un día. No es nuestra realidad, ¿no? Ayer Marcela, nuestra compañera, hizo 6, 7 en un solo día, ¿no? Y decir, ¿cómo yo puedo implementar eso mismo, pero haciendo 100% con resonancia magnética? Todos los días lo contorneamos, todos los días lo planificamos lo físico y todos los días hacemos una irradiación nueva hiperpersonalizada. Bueno, tuvimos que diseñar un sistema súper económico y todo, pero que los pacientes flotaban como en un proceso fordista, ¿no? Terminaba de ponerse el aplicador de una, pasaba a hacerse la resonancia, entraba a la segunda, para poder lograr eso. Tenemos otras realidades. No pagan lo mismo que se paga en Europa, en Estados Unidos, tenemos más casuística, pero tenemos el acceso a la tecnología. Lo importante fue cómo se adaptó ese proceso para no bajar la calidad, pero sí tener una productividad completamente diferente. Yo creo que sí se puede, es más, lo hemos implementado en varias áreas y creo que es el desafío que nosotros tenemos que lograr. Increíble. Cuando nosotros estamos muy centrados en nuestra realidad de todos los días, entonces estamos con el trabajo de papeles, indicaciones y problemas y en la vida diaria, y una de las cosas más difíciles de pensar y predecir es el futuro, ¿verdad? Pero si te pones a pensar cómo te gustaría que sea la atención de pacientes con cáncer en un futuro, ¿qué se te ocurre? Y el futuro es como muy, muy rápido, ¿no? Todo es cada vez más rápido, cosas que uno pensaba que iban a pasar dentro de mucho tiempo pasan dentro de... O sea, es como hay saltos cada vez más grandes y más cercanos. Pero creo que lo natural sería esto, ¿no? O sea, que sea una conversación en donde vos acordás con el otro una forma según tu conocimiento, según tu formación, acordás con el paciente o con el paciente y su familia o sus amigos o la gente que lo asesora, o sea, te transformás en una persona que acompaña al paciente a tomar sus mejores decisiones. Y tenés todas estas herramientas que te ayudan, te sacan toda esa complicación que está en el medio y que es la que hoy te está quitando mucho del tiempo que vos podés dedicar a esa interacción humana. Me imagino que vamos a hacer menos papeles, que vamos a tener que escribir menos cosas, que va a ser todo más fluido y que vamos a tener un acceso, digamos, más sencillo y más seguro también a la información. Hoy día nosotros tenemos acceso a esto, ha democratizado mucho la información, la inteligencia artificial, nosotros tenemos mucho más acceso, tenemos mucho menos diferencias quizás con centros del primer mundo para el acceso a la información, pero estamos como en un limbo en el cual nosotros, por ejemplo, al usar inteligencias artificiales que están diseñadas para uso común, que tienen un desempeño muy bueno, si uno les da buena información, te van a dar un desempeño muy bueno en cuanto a la resolución clínica, inclusive cada vez más. O sea, en los últimos 2 años
Yo he visto cómo han evolucionado los modelos, increíble cómo han mejorado, pero sí que esa información que uno comparte con un sistema de inteligencia artificial, realmente no sabes con quién lo estás compartiendo, y quizás si vos estuvieras en Europa o en Estados Unidos, estarías haciendo algo que no está permitido. Genial. Y hablar del futuro, me acordaba algo que leí, que el único límite real es el límite de la física. Ajá. Contra eso no hay... No, ahí o sea, no le puede la dar. gravedad está... Está. Y Entonces, cuando ya se hace ley, sobre todo. pero los límites de la física están bien lejanos, o sea, son mucho más lejanos que digo... Exactamente. Vos ¿Qué? tenés leyes que son universales, todo, pero siempre sale algo nuevo, ¿no? Y Sí. siempre sale algo para descubrir partículas nuevas, y cada Eso. vez te achicás más. Entonces, en verdad, los límites, es decir, ¿dónde está el límite? Es como Yo buscar hablaba el con límite un- al universo. Con un físico en partículas, Ujú. le planteé esto y él me decía, en realidad no conocemos todavía todos los límites de la física. Pero digo, como alguien que tiene los límites bastante lejos e inclusive se los cuestiona desde la física, ¿cómo te gustaría que sea el futuro y cómo lo ves? Mira, yo como lo veo el futuro, para mí hoy lo veo como toda la gente tiene incertidumbre o a veces miedo, qué va a suceder con estos avances tecnológicos, miedo al desempleo, miedo a un montón de cosas con la inteligencia artificial, y yo lo veo completamente diferente. Yo veo un aumento de la accesibilidad. Me acuerdo de la revolución industrial en Francia, que todo el mundo decía, no, nos vamos a quedar sin trabajo, y en verdad, ¿qué aumentó? Aumentó la productividad, aumentó la accesibilidad. Hay dos características que tiene la inteligencia artificial, que es la hiperpersonalización, ¿no? Y el manejo de múltiples parámetros, algo que el ser humano tenemos cierto límite. Entonces, en verdad, lo que yo veo es que en verdad pueda acceder más gente a cosas que hoy accedían muy poco. Muy poca gente puede acceder a un personal trainer, a un profesor de inglés particular, ¿no? Inclusive coordinadores oncológicos que son geniales o acompañantes terapéuticos, hacemos 640 tratamientos por mes nosotros y tenemos 5 coordinadores. Ojalá yo pudiera darle uno a cada paciente para que lo acompañe en todo su proceso. Con la inteligencia artificial lo voy a poder hacer. Esa es mi idea con Alba. Entonces, en verdad, voy a hacerlo más accesible, más económico, y yo creo que el futuro va a estar muy bueno. Y creo en verdad, y eso lo creo yo, capaz que espero no estar equivocado, que vamos a humanizarnos mucho más, y en verdad, en vez de estar alejados por a veces la tecnología, viendo o Instagram o lo que sea, y la comunicación así, yo creo que nos va a ayudar a humanizarnos y a conectarnos mucho más de humano a humano. Ojalá sea así. Bueno, Esperemos. Ricardo Zenón, muchas gracias. Gracias a Radio Neuquén y nos vemos en la próxima.